Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar. Eh, bueno, Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, mi nombre es Joel Rodríguez, soy psicólogo de profesión, director de Lidera Paraguay, el entrenamiento en liderazgo ILI. Estamos queriendo probar con Miguel, con el pastor Miguel, director de ITZY, qué tal está saliendo la transmisión para poder ir ajustando algunos detalles. Si me pueden dar un feedback de si se está escuchando bien, si el audio está saliendo bien, por favor. Sería muy bueno eso. Miguel, si estás por allí, cuestión de ir saludando. Bueno, le saludamos a Paula, Laura, que se están conectando para esta tarde de sábado que amaneció con frío, pero estamos con una tarde un poco más calurosa aquí en Asunción. Mariano Roque Alonso, eh, creo que se están conectando, y los alumnos de ICSI son de todo Paraguay, también Argentina y otros lugares. Carolina también se está conectando. Hilda Cabrera también. Un saludo a la gente. Laura, Dora, Pastor Miguel ahora se está conectando también. Estoy agregando al Pastor Miguel así para hacer una pequeña introducción para poder arrancar en unos minutos. Carlos, Ainem, Evelyn, Vivi, Miguel conectados. A ver cómo. Carlos Alberto, Nicolás, en proceso de conexión, me está diciendo el Pastor Miguel, así podemos hacer la introducción a lo que sería este diplomado regional del Instituto de Liderazgo Internacional ILI en, en alianza con el Instituto Bíblico ITZY. Si me puedes dar un feedback, Pastor Miguel, si te estás pudiendo conectar. Vamos por el tuyo, Sí, Virginia. ¿Sí? también me dice conectando, me está diciendo también Bien. ¿Tienes el Paula cable? de Bariloche dice un saludo a la gente de Bariloche. Estuvimos por esa zona el año pasado. Estuve viendo que hay mucha nieve por Bariloche.
Ok, Pastor Miguel, aceptar, dice. Ok, aprobar, agregar. Sí, Hola, Joel. dice conectar. Muy buenas tardes, Bendiciones. un ¿Qué tal? Un gusto, gusto verte. el gusto es mío, bendiciones ¿Me, aquí. me escuchás bien? Sí, te escucho bien y te veo bien también. Bueno, hay una luz iluminándome a mí, es la gracia, es la unción, los ángeles, algo extraordinario siempre pasa con el mío. No, está un poquito dañado el vidrio, entonces produce ese reflejo. Bueno, últimamente hay algún inconveniente con el dispositivo mío, entonces tenemos que salir con el de Virginia. Pero gracias a Dios nos pudimos conectar. Un gusto verte, Joel, que estés con nosotros. Te estaba escuchando algo de lo que venías hablando. Hoy iniciamos con las conferencias, las charlas de lo que es el ILI, el Instituto de Liderazgo Internacional, que tiene presencia en más de 130 naciones, más de 130 países. Y aquí también en Paraguay está funcionando y junto a Joel pudimos estar en Argentina también desarrollando el programa de ILI a nivel nacional y también, bueno, en Paraguay los regionales. Y ahora en alianza con IPSI. ILI es el Instituto de Liderazgo Internacional, IPSI es nuestro instituto, el Instituto Bíblico Semipresencial Interdenominacional. Y en alianza hemos determinado, tomamos la decisión de poder establecer esta materia en nuestro instituto. El ILI tiene un módulo, un material que es el que estamos desarrollando ahora, el liderazgo emergente, y tiene un contenido muy importante, muy rico y que nos ayuda a aplicar herramientas que nos hacen potenciar nuestro liderazgo desde el enfoque ministerial. Hoy tenemos con nosotros a Joel Rodríguez, él es licenciado, psicólogo clínico y también lidera Paraguay, ¿sí? En alianza con ILI. Y bueno, Joel, gracias por estar, por abrazar también esta visión de la educación cristiana que transforma vidas. Y gracias por darnos la oportunidad de que podamos trabajar juntos en alianza y bendecir al cuerpo de Cristo en todas sus formas. Mientras el licenciado va a ir desarrollando su charla, queremos que los que están conectados, como siempre, nos escriban desde dónde, ¿sí? Desde qué país. Ayer tuvimos gente de Colombia, Chile, España, Argentina, Paraguay. Así que nos gustaría que nos escriban desde dónde nos están mirando, ciudad, país, que vayan dejando sus comentarios, sus me gusta, lluvia de me gusta, de me encanta, de me importa. Y bueno, mientras el licenciado va desarrollando su charla, de esta manera nosotros vamos evaluando también el alcance de todo lo que es la educacional. Bueno, Joel es un gran amigo, como les decía, trabajamos juntos en todo lo que es la educación cristiana a través del poder hacer algo en la formación de líderes, ¿sí? Así que gracias, Joel, por estar con nosotros y te dejo con total libertad para que puedas hablarnos de toda la visión del ILI. Muchas gracias, director, Pastor Miguel, un gusto realmente poder desarrollar lo que algunas veces sentado, creo que fue el año pasado, ¿sí? Tomando un café, visionamos, pero no lo vimos de esta forma haciéndolo vía online, sino presencial. Bueno, toda esta pandemia nos trae mucho para aprender. Siempre digo, es tiempo de adaptarnos, es tiempo de reinventarnos y ser creativo. Y gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por la tecnología que nos permite estar en muchos lugares, ¿sí? A través del Internet. Y bueno, la idea es poder
dar herramientas a pastores y líderes con lo que es ILI, en alianza con ITZY, darles herramientas para que puedan crecer personalmente en primer lugar y luego ministerialmente. ¿Sí? Es un gusto, pastor, poder contribuir en todo esto. Así es. En cuanto a lo que decías, trabajar sobre la persona del líder, porque a veces pensamos mucho más en el hacer que en el ser. Y el líder, el ILI trabaja mucho sobre ese enfoque del ser, de la persona del líder, ¿no? Y la Así verdad que es tan gratificante en cada capacitación, en cada entrenamiento que se va desarrollando a través de ILI, que nos dejan un lazo de amistad, de familia, son tantos los testimonios, los agradecimientos que vamos recibiendo del norte, que estuvimos en Argentina, del sur. De hecho, ahora están conectados muchos de ellos, del sur de la Patagonia, ingeniero Jacobasi, Bariloche, gente de Tucumán, del norte, muchos de ellos que luego de la capacitación, del entrenamiento, comparten tantos testimonios de lo que Dios hizo durante el entrenamiento. Esto tenía que ver con lo que decías acerca de trabajar en la vida del líder, ¿no? Así mismo, así mismo. ILI nace con esa visión de empoderar a la persona del líder, darles herramientas para su crecimiento personal y ministerial. O sea, todo crecimiento ministerial indiscutiblemente va a dar después de un crecimiento personal. Y para que ese impacto ministerial sea duradero, el crecimiento personal tiene que ser primero. Bueno, arrancaría, pastor, ya la charla. Okay. Genial. Dale. Bueno, en el 2003, en una casa de retiro acá en Asunción, y quedó impactado por los valores. Era el entrenamiento de liderazgo de ILI. El pastor Antonio Chávez en ese momento era el director para Paraguay. Organizó y invitó a los pastores, a mi pastor, y pudimos participar en ese entrenamiento. De ese tiempo pasaron unos años. En el 2007 vuelvo a ser entrenado con lo que es la versión para jóvenes llamado History Maker o Hacedores de Historia. Después de esa capacitación tengo una propuesta, un desafío de poder liderar para poder desarrollar las capacitaciones aquí en Paraguay. Y bueno, en ese momento fue un poco grande qué puedo hacer, pero acepté el desafío y han pasado varios años, hemos hecho varias capacitaciones aquí en Paraguay, hemos participado también en Argentina, Bolivia, Colombia y otros países. ¿Cómo nace esta visión de entrenar pastores y líderes? El doctor Wes Griffith es el director internacional del Instituto de Liderazgo Internacional ILI, en sede en Estados Unidos, Atlanta. Él les manda sus saludos. El vicedirector internacional es el doctor Norival Trinidades, que es director para entrenamiento para América. También sus saludos. Ellos siempre están orando constantemente para que más pastores y líderes puedan ser capacitados con este entrenamiento, darle las herramientas para que puedan hacer historia. El doctor Wifi, un pastor en ese momento, orando, buscando, había un anhelo en su corazón, una visión, como se dice, cómo podemos entrenar más líderes. En el año 1996 aproximadamente le conoce al doctor Norival Trinidad aquí en Paraguay en un seminario
se hacen amigos, empiezan a compartir, como solemos hacer, ideas, preguntas, visiones, y Dios unió sus corazones para que el Instituto de Liderazgo Internacional ILI sea una realidad. En el año 2000, en un entrenamiento que el evangelista Billy Graham en Ámsterdam, Holanda, realizado, se lanzó por primera vez un entrenamiento para 120 líderes de varias naciones. En ese momento ellos lanzaron lo que es el entrenamiento. Pero antes de eso, se hicieron varias preguntas. ¿Cuáles son los valores o los principios que necesita un líder, un pastor, alguien que quiera servir al Señor? Valores firmes. Y hicieron estas preguntas a varios líderes de diferentes partes del mundo y recibieron varias respuestas. Y como se dice, esas respuestas pusieron en un sedazo y lo empezaron a ver, y hubieron varias respuestas que se iban sumando, en un lado, por decirlo así, otro en otro lado. Entonces al comienzo quitaron 12 y luego se volvieron 8 valores del liderazgo, ¿sí? Estos valores, ellos lo tomaron, lo trabajaron, lo desarrollaron, y hoy tenemos ya, en este 2020, tenemos varias revisiones. Se han trabajado mucho en estos valores y se ha entrenado una cantidad inmensa de líderes en diferentes partes del mundo. Aquí en Paraguay hemos hecho varios nacionales, varios regionales. Los regionales normalmente duran 2 a 3 días, depende de cómo se lo enfoca, y el entrenamiento nacional son de 5 o 6 días. Normalmente en las vacaciones de invierno solíamos hacer los entrenamientos nacionales con 30 líderes a ser entrenados, y pastores y líderes de diferentes ciudades y también extranjeros que venían para desarrollar estas capacitaciones. Es así como nos conocimos con Miguel el año pasado, y empezamos a conversar, a ver, y Dios hizo grandes cosas en esto. Bueno, la visión de ILI, del Instituto ILI, es acelerar la difusión del Evangelio, del Evangelio. Y hay una pregunta muy importante en esto. ¿Piensas que tú también podrías ser un hacedor de historia? Es la pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que esto sucediera? Esta es la pregunta clave. Y vuelvo a preguntar, ¿piensas que también podrías ser un hacedor de historia? Cuando empezamos a servirle al Señor, nos hacemos preguntas. ¿Será que Dios puede usarme? ¿Será que puedo lograr algo para el Señor? Y esta es una pregunta que te hago. ¿Piensas que podrías ser un hacedor de historia? ¿Qué es un hacedor de historia? Una persona que comparte a Cristo a otra persona. ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar para que esto sucediera? ¿Qué tendría que pasar? Uno leyendo, mirando desde la época de los apóstoles hasta esta época, han surgido varios líderes que Dios ha levantado. Alguien muy conocido es Martín Lutero. Martín Lutero hizo algo. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Era un sacerdote que no se conformó con el status quo, como se dice, no se amoldó a lo que estaba sucediendo en ese tiempo, sino que buscó a Dios. ¿Buscó a Dios para qué?
¿Por qué? Porque lo que él veía no le satisfacía, ¿sí? Las respuestas que le daban no le conformaban. Entonces él buscó y Dios hizo grandes cosas a través de este hombre, ¿sí? Que le buscó, que entendió la escritura, y hubo un avivamiento en la Edad Media de una forma tremenda. Juan Wesley en Inglaterra también, un hombre que mediante su predicación y su influencia hizo grandes cosas para el reino de Dios. Vemos una persona muy conocida que luchó para que las personas de color en Estados Unidos tengan su lugar, se les respete, que es el pastor Martin Luther King, un hombre tremendo que Dios levantó. Y también tenemos alguien contemporáneo, más contemporáneo en un sentido, que fue la Madre Teresa de Calcuta. Muchas personas pueden decir, bueno, ¿qué es lo que pudo hacer? Hizo grandes cosas. Trabajó con las personas que nadie quería trabajar en la India, con los leprosos, con los que estaban tirados en la calle, les dio de comer y les habló de Cristo. Uno puede ser un hacedor de historia en este tiempo, claro que puede ser. ¿Cómo puede ser? Entendiendo lo que Dios quiere hacer en su vida, comprendiendo que Dios levanta líderes que quieran servirles, que tengan un corazón para Él. Hay una pregunta clave para todo esto. A todas las personas Dios nos puede usar para que su reino, para que las personas conozcan a Cristo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Hay una pregunta, dice, ¿cuál es el factor único más importante que impacta la aceleración de la propagación del Evangelio? Vuelvo a repetir, dice, ¿cuál es el factor único más importante que impacta la aceleración de la propagación del Evangelio? Hay un factor único, dice. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese factor único? Y no solamente único, sino más importante, que impacta, ¿sí?, la aceleración de la propagación del Evangelio. Porque todo lo que queremos es que el Evangelio, que las buenas noticias sean conocidas en todos los lugares. Ese es el mandato, ir por todo el mundo y predicar este Evangelio. Bueno, entonces esta pregunta que se hicieron es esta. ¿Cuál es ese factor? El doctor Norival, el doctor West, otros pastores, otros líderes meditaron y dice que le llevó un buen tiempo poder responder esta pregunta. Parece una pregunta fácil, pero no es fácil. ¿Cuál es el factor único más importante que impacta la aceleración de la propagación del Evangelio? Hicieron esta pregunta, meditaron, les llevó más como un año, dice, la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que encontraron? La respuesta dice que es el liderazgo. Liderazgo. La respuesta a nuestra pregunta es el liderazgo. ¿Cuál es el factor único más importante que impacta la aceleración de la propagación del Evangelio? Es el liderazgo. Bueno, ok, parece una respuesta así, un poco lógica, cuando vemos más en este tiempo en donde se habla mucho del liderazgo. Ahora, hay algo muy importante que ellos cuidaron, ellos tuvieron en cuenta y se dispusieron a desarrollarlo de esta forma. Que ese liderazgo sea basado en Dios y su palabra, ¿sí? Que sea basado en Dios y su palabra, que sea espiritual, que sea servidor y que sea transformacional. No un liderazgo basado en el hombre, ni para el hombre, no un liderazgo basado en una tiranía, no en una administración solamente, sino un liderazgo basado en un llamado
¿sí? Basado en el principio, en el valor que Jesús nos enseñó, que es el servicio, y basado en la transformación, ¿sí? Que sea transformacional en el individuo, ¿sí? En la familia, en la sociedad, en el barrio, en la nación y en el mundo, esa transformación. Ese tipo de liderazgo, el liderazgo que Jesús nos enseñó. La respuesta entonces a nuestra pregunta ¿cuál era? Dice, ¿cuál es el factor único? ¿Cuál es el factor único más importante? Factor único más importante que impacta, que hace que suceda la aceleración de la propagación del Evangelio. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es el liderazgo. Mi querido pastor, líder, si querés que se mueva, ¿sí? Si querés que haya evangelismo, si querés que se impacte, ¿sí? ¿Cuál es el factor único? ¿Sí? Es el liderazgo. Ok, excelente. Tuvieron una parte, siempre cuentan esto, tuvimos una parte, ahora venía la parte un poco más difícil, por decirlo así. La visión, ¿cuál es la visión de ILI? La visión de ILI es equipar líderes extendiendo el Evangelio, cambiar la historia, acelerando la difusión del Evangelio a través de líderes empoderados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la visión en el liderazgo? ¿Cuál es la visión? Es cambiar la historia. ¿Por qué cambiar la historia? ¿Sí? Porque Jesús vino a cambiar esa historia. La historia de las personas, la historia del perdido, la historia de las personas que no tienen esperanza, que tienen temor, que tienen duda, que no saben qué va a pasar. Y en este tiempo estamos viendo mucho eso. Entonces, la visión que es cambiar la historia a través de qué? De la difusión, ¿sí? De compartir el Evangelio de todas las formas posibles a través de líderes empoderados por el Espíritu Santo. Necesitamos líderes. ¿Para qué? Para que se acelere, para que se mueva la propagación del Evangelio. La segunda pregunta clave que se hicieron es, ¿cuáles son las cualidades de los líderes cristianos que están cambiando la historia? Eso es lo segundo. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Sí? ¿Cuáles son las cualidades de los líderes cristianos que están cambiando la historia? Entonces empezaron a estudiar, empezaron a preguntar, fue allí donde desarrollaron la encuesta a varios líderes, pastores de diferentes partes del mundo y recibieron las respuestas y empezaron a leerlo, a meditarlo, a trabajarlo. ¿Y qué encontraron? ¿Cuáles son esas cualidades? Si uno puede observar en su medio, en su iglesia, en su ciudad, en su nación, y uno puede decir, ¿cuáles son las cualidades de este líder, de este pastor, de este consiervo? ¿Cuáles son las cualidades de este ministerio que hace, ¿sí?, que estén cambiando la historia, ¿sí?, que estén impactando personas, que estén haciendo algo nuevo, algo diferente, algo para el reino de Dios? ¿Cuáles son esas cualidades? Y encontraron algo muy, muy interesante, ¿sí? Les tomó nuevamente un buen tiempo, un año aproximadamente, trabajar, y lo resumieron en 8 valores fundamentales. ¿Cuáles son estos valores fundamentales? Ellos decían, bueno, estos valores fundamentales tienen que transformar y trabajar en primer lugar el ser del líder, ¿sí? El ser. Y dijeron, bueno, vamos a armar el rompecabezas, y empezaron a hacerlo. El primer valor fundamental es la intimidad con Dios, ¿sí? Todo líder, toda persona, hijo de Dios, que quiera liderar, necesita sí o sí, como valor en su vida, la intimidad con Dios. Uno de los valores
fundamentales, ¿sí? Para conocerle a Dios, para servirle a Dios y sobre todo, ¿para qué? Para hacer historia, para cambiar la historia, para ser una persona de impacto, un liderazgo de impacto. Es la intimidad de Dios, la intimidad con Dios. Este es un tiempo en Paraguay donde se está trabajando mucho, hay un ministerio, sé que están trabajando mucho con este valor y se hacen conferencias y capacitaciones, que es algo realmente maravilloso, la intimidad con Dios. Dios busca hombres y mujeres que tengan una intimidad con Él, ¿sí? No solamente una relación, sino una intimidad. Dice que a los que tienen esa intimidad, Dios le va a hacer conocer más de Él y lo que Él quiere hacer. Esa intimidad indiscutiblemente le lleva al líder al segundo valor, que es la pasión por la cosecha. Dios busca hombres y mujeres apasionados, ¿sí? Que tengan esa pasión. ¿Por quién? Por los perdidos, ¿sí? Por la gente que necesita, ¿sí? El que tiene pasión no pone excusas. La pasión es un valor fundamental para alcanzar a las personas. Jesús dice que tuvo compasión porque les vio como ovejas que no tenían pastor. Esa pasión, esa intimidad nos lleva a la pasión. Dios busca hombres y mujeres que se apasionen por Él y por su obra. Esta pasión nos lleva al tercer valor, que es el liderazgo visionario. Y esto es muy importante. Podemos tener mucha intimidad, pero si no hay pasión, o sea, indiscutiblemente esa intimidad nos tiene que llevar a la pasión y nos tiene que llevar a un liderazgo. ¿Por qué? Porque esa intimidad con Dios, esa pasión nos mueve ¿hacia dónde? ¿Hacia adentro? No, hacia afuera. Nos mueve hacia las personas necesitadas, hacia el vecino, hacia la comunidad, hacia el barrio, hacia la ciudad, hacia la nación. Ese liderazgo visionario hace que salgamos de las cuatro paredes y podamos ver un poquito más hacia afuera. Podamos ver cómo está la gente, ¿sí? Y allí se necesita liderazgo, ¿sí? Se necesita liderazgo. El liderazgo, hay muchas definiciones, muchos libros, tenemos nuestros influencers, entre comillas, en el liderazgo cristiano, y se ha trabajado mucho en los últimos 10-15 años en el tema del liderazgo. Un liderazgo visionario es un liderazgo que ve más allá, ¿sí? Que ve más allá. Un liderazgo que prepara a otros líderes. Hemos sufrido mucho por la falta de preparación de líderes. Tuvimos ejemplos negativos de liderazgo, caciques en Latinoamérica y el mundo. De repente moría el pastor y se dividía la iglesia, terminaba. ¿Por qué? Porque no había un liderazgo visionario, un liderazgo en donde preparaba otros ministerios, otros líderes que podían hacer más y trabajar más. Ese liderazgo se basa en Dios, ¿sí? Y su palabra. Es un liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque es Dios quien llama. Dios quien llama a la persona, ¿sí? Le llama. Tienen habilidades naturales, tienen habilidades sobrenaturales. Es un liderazgo servidor que sirve a Dios, sirven a las personas, no es que se sirven de las personas. Y un liderazgo transformacional que impacta a las personas de afuera, también de adentro. Bueno, el primer valor era intimidad, pasión, liderazgo visionario. El cuarto valor es el liderazgo del evangelismo culturalmente relevante, en donde se hace una prioridad de predicar el evangelio culturalmente relevante. Siempre recuerdo y cuento que una de las primeras películas cristianas que
Observé que fue la película de Hudson Taylor, en donde él fue a la China a predicar y en uno de las escenas él estaba vestido como un oriental, como un chino, tenía los sombreros, tenía la trenza larga, tenía el vestido, la sandalia, y sus compatriotas le observaron y le decían: me das, nos das vergüenza, Hudson, le decían. En cambio los chinos venían y le dicen: usted nos honra, ¿sí? Él pudo culturalizarse, ¿sí? Él pudo entender la cultura, pudo ser culturalmente relevante. Y eso es muy importante para poder llegar a las nuevas generaciones, a los niños, a los adolescentes, a las personas. Es conocer, entender la cultura y poder a través de eso predicar el Evangelio. El quinto valor fundamental es la multiplicación de líderes. Aquí entra algo fundamental, ¿sí? Entendieron que uno solo no lo puede hacer, ¿sí? Uno solo no lo puede hacer. Y esto lo mostró y lo ejemplificó Jesús, que él sabía para qué venía, ¿sí? Cuánto tiempo iba a estar y necesitaba entrenar a otros líderes. Entonces escogió a los 12, estuvo detrás de él, les llamó, hicieron juntos las cosas, les envió, ¿sí? Y luego les encomendó. La multiplicación de líderes es muy importante para que uno pueda seguir creciendo y para que pueda seguir creciendo el ministerio. El llamado que tenemos, el ministerio que tenemos, no lo podemos hacer todo solo. El sexto valor fundamental de los líderes que están impactando y que están haciendo historia es prioridad la familia. Y esto es muy importante. Se ha lastimosamente en generaciones anteriores, en años anteriores, se ha puesto mucho énfasis en el ministerio, hacer el ministerio, y se ha descuidado algo muy importante, que es la familia. La familia es muy importante, es nuestro primer ministerio, nuestra primera célula, nuestra primera iglesia, etc. ¿Sí? Un líder que quiera liderar tiene que tener como valor fundamental, como principio fundamental en su vida, su familia, ¿sí? Que pueda cumplir allí, y luego el ministerio, ¿sí? Muchos líderes de alguna forma, con una pasión, con un deseo de servirle al Señor, y en su ignorancia han descuidado su familia, y luego terminaron lastimosamente complicándose ellos, complicando su familia y complicando todo el ministerio. Por eso es importante ese equilibrio. Prioridad, la familia. El séptimo valor fundamental es la mayordomía. Han encontrado esto, la mayordomía. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque un buen líder necesita ser un buen mayordomo. ¿Un buen mayordomo de qué? De los dones que Dios les dio, ¿sí? Administrar bien esos dones. De sus recursos, ¿sí? De la parte económica. Eso es muy importante. Saber administrar, un fiel administrador de sus recursos. Proveedor para su familia, saber administrar. Un buen administrador, un líder necesita ser un buen administrador. Y de su tiempo, cuánto tiempo está utilizando para esto, saber utilizar el tiempo, porque conocemos historias no tan lindas en donde muchos hijos están enojados, ¿sí? Con la iglesia, con los hermanos, con Dios, etc. ¿Por qué? Porque el papá, que es el pastor, el líder, siempre tiene tiempo para los otros, pero no tiene tiempo para ellos. Y esto es muy importante. Un líder que quiere impactar, un líder que quiere hacer historia, indefectiblemente tiene que ser un líder con una mayordomía fiel.
de tiempo, de sus recursos, de sus dones, y quiero agregar un punto más, ¿cómo se dice? De su salud física, de su bienestar físico, ¿sí? Un buen mayordomo del templo, ¿sí? Cuidándose, nutriéndose de una forma sana. Y bueno, eso es un punto para seguir desarrollando, porque necesitamos líderes sanos, mental, espiritual, físicamente, que es la definición de salud. Otro de los valores fundamentales, el octavo valor, es la integridad. Líderes íntegros, ¿sí? Dios busca hombres y mujeres que lideren en integridad. La integridad le guarda al líder, le guarda a su familia, le guarda al ministerio que Dios ha puesto en su mano. O sea, todo esto es muy importante para que uno pueda responder esta pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades de los líderes cristianos que están cambiando la historia? ¿Queremos ser líderes de impacto? Ok. Ili Dios le ha encomendado al pastor Wes. ¿Para qué? Para transmitir, dar estas herramientas al cuerpo de Cristo y decirle, bueno, excelente, podemos tener una licenciatura en teología, podemos tener una ingeniería, ser ingeniero, arquitecto, etc. El título que sea, y es bueno, pero hay principios muy importantes para que ese liderazgo se consolide, ¿sí? Para que se consolide, para ser líderes de impacto, para ser líderes que cambian la historia. Y se resumen en estos 8 valores que el Instituto ILI ha resumido en un sentido para transmitir en sus capacitaciones, y ustedes van a tener la bendición de poder cursar este diplomado regional, y Dios nos ayude y nos dé tiempos mejores en poder hacer un entrenamiento nacional en donde puedan participar por 5 días, ¿sí? Allí con más materias y profundizando en este tema del liderazgo. Los 8 valores fundamentales. Ustedes estarán recibiendo sus manuales más adelante y tendrán en sus manos y podrán completar las preguntas que se dan en esta introducción de lo que es la visión de ILI. Intimidad con Dios. La pregunta central en este valor es: ¿cómo puedo mejorar mi intimidad con Dios? Esa es la pregunta que se hace, y van a poder completarlo. En pasión por la cosecha, que es el segundo valor, la pregunta dice: ¿de qué manera está usted involucrado personalmente con el cumplimiento de la Gran Comisión? Usted puede agarrar su bolígrafo, su cuaderno allí y ir completando. Luego, en liderazgo, que es el tercer valor, ¿ha descubierto la visión de Dios para su vida? Y esto es muy importante. La visión Dios pone y se va desarrollando de a poco, y va conforme al talento que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y evangelismo culturalmente relevante. ¿Cuáles son las mejores maneras de compartir el amor de Dios con la gente en tu contexto? También usted puede responder a estas preguntas. Multiplicación de líderes, el quinto valor. ¿Qué está haciendo usted para desarrollar esta presente generación de líderes? Linda pregunta. Dice: multiplicación de líderes. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? ¿En qué lugar estás? ¿Alguien está invirtiendo en vos? ¿Estás siendo un Timoteo? ¿O ya estás siendo un Pablo para un Timoteo? Para desarrollar otros líderes. Siempre
necesitamos un Pablo y necesitamos un Timoteo para desarrollarnos. Prioridad a la familia. ¿Cuáles son las oportunidades y retos que enfrenta su familia hoy en día? Hay muchos retos, muchas circunstancias diferentes. Si en este tiempo la escuela en casa es todo un reto, un desafío, más cuando uno tiene más de un hijo, aunque muchos me han dicho, uno vale por 10, pero está bien, son desafíos en la familia, la parte económica, la parte relacional, las conversaciones con los hijos, etc. Mayordomía fiel. ¿Cómo puede usted emplear sus finanzas, su tiempo y sus dones espirituales para ayudar a establecer el reino de Dios en la tierra? ¿Cómo estoy siendo con mis dones, mis finanzas, mi tiempo? Y el último valor, que es la integridad. ¿Qué debo hacer hoy para asegurarse de que ningún acto inmune afecte su vida de liderazgo? Son las preguntas que les dejo, que estarán en el manual. Usted se toma el tiempo, lo puede escribir en un cuaderno, lo imprime y lo va respondiendo. Son preguntas que le va a ayudar a entender cómo usted está con estos valores, con estos principios. Bueno, el doctor West, el doctor Norival se tomaron casi 2 años en responder estas preguntas, en desarrollar estos temas, cada tema, con otros líderes, otros pastores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estudiarlo y podamos decir, bueno, esto es lo que yo necesito para que yo pueda crecer en mi vida, esto necesito ajustar, en esto estoy bien. Son 8 valores que te van a ayudar a consolidar tu vida, ¿sí? A crecer y poder impactar y desarrollar un ministerio más efectivo. El ejemplo que siempre damos de los 8 valores es el estante del libro, en donde siempre ponemos en el primer lugar un libro grueso, ¿sí? Para que podamos recostar los otros libros. Entonces, uno de los libros grueso allí es Intimidad con Dios, ¿sí? Un pilar. Y luego le ponemos Pasión, Visión, Evangelismo culturalmente relevante, Multiplicación de líderes, Familia, Mayordomía e Integridad. Son los 8, ¿sí? Y el primero es Intimidad, el último es Integridad, el último libro grande que hace que el estante del libro quede bien. Quitamos estas 2 cosas o quitamos uno, ¿sí? Y lastimosamente se nos cae esta estructura. Lo que mantiene consolidado es la intimidad y la integridad, para que todo lo que Dios ha puesto, ese llamado, la visión, el liderazgo, la pasión, etc., se pueda desarrollar. Es la intimidad y la integridad en estos valores. Estos valores, estos principios, desde el año 2000 se está haciendo cursos de capacitación en más de 120 países, diferentes idiomas, español, alemán, inglés, portugués, chino, japonés, árabe, diferentes, polonés, diferentes idiomas, y ha demostrado que es culturalmente relevante. ¿Por qué? Porque la palabra es una, ¿sí? Es una y es transversal para todas las culturas. Donde se habla, donde se enseña, cada pastor, cada líder dice, sí, esto es lo que estaba necesitando, esto es lo que necesitaba unir en mi rompecabezas, ¿sí? Y hemos recibido muchos testimonios de diferentes pastores, líderes que han hecho el entrenamiento
nos han dicho que este entrenamiento les ha ayudado muchísimo a crecer personalmente, a crecer en sus ministerios. Y ese es el deseo que tenemos. Ese es el deseo que tenemos, que cada uno de ustedes puedan crecer, ser desafiados a desarrollar una intimidad con Dios más fuerte, una pasión, un liderazgo visionario, un evangelismo culturalmente relevante, multiplicarse como líderes, prioridad la familia, sean buenos mayordomos y unos líderes íntegros, muy, muy íntegros. Dios nos llama para hacer grandes cosas. La misión de ILI es entrenar y movilizar líderes de todo el mundo para alcanzar a las naciones con el Evangelio de Jesucristo. La idea con esto es que vos puedas crecer como líder, que estas herramientas tú lo puedas agarrar, tomar, apropiarte, ¿sí? Y desarrollarlo en tu vida, en tu ministerio, con las personas con quienes estás. Damos gracias a Dios por Itzi, que tiene varias plataformas, varias personas a quien está entrenando hace unos años. Y bueno, esta alianza nos permite poder sumar un poco más para que cada uno de ustedes puedan seguir creciendo. Dice el versículo Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un mandato, ¿sí? Andando, viviendo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. El poder de la multiplicación, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, 2 Timoteo 2:2. Esta es la parte fundamental que estamos haciendo ahora, de que cada uno sean multiplicadores para poder llevar esto. Hay una frase muy, muy contundente, dice, de William Carey, con la cual quiero cerrar la introducción a lo que va a ser este entrenamiento, este diplomado regional en alianza con ITZY. Dice William Carey, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. William Carey. Pastor Miguel. Genial, siguiéndote en todo lo que nos estabas compartiendo acerca de la visión de Lili. Nada, no quería solamente que termine la charla sin despedirnos y saludarlos. Así que, si tenés algo más, tranquilo. Sí, que estén pendientes, atentos con cada lección que se va a estar desarrollando. Pastor Miguel ha seleccionado en oración, ayuno a cada uno, ¿sí? Le ha empoderado y creemos que cada uno va a poder transmitir con excelencia cada valor para que podamos seguir creciendo, seguir entendiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para el ministerio y para este tiempo que es fundamental. Esa es mi oración, Pastor Miguel, que todos los que están haciendo el curso, este diplomado, esta capacitación, puedan salir sanados, transformados, con palabras, entendiendo cada vez más lo que Dios le está llamando a hacer. Es esa mi oración. Deciles que si no hacen los trabajos no van a recibir el diplomado.
así mismo, sí. Tienen que estar conectados y tienen que estar haciendo las tareas que son mínimas, ¿sí? Para que puedan recibir el certificado. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Que sea el primer paso para que puedan, querramos el año que viene hacer un nacional presencial y puedan ser convocados para seguir creciendo, director. Así es. Gracias, licenciado Joel Rodríguez, por acompañarnos en este tiempo, por darnos tu apoyo, ¿sí? Aquí en Paraguay con Lidera y también hasta donde está llegando el Instituto Bíblico en este momento en todo Paraguay y en diferentes países. Gracias por darnos tu tiempo, por ofrendar eh, parte de tu ministerio para que otros sigan creciendo en el llamado y en el propósito de Dios para sus vidas. Es, Quería aprovechar, sí, decime. te escucho, Ah, sí, te antes escucho. de que te vayas, hay muchos pastores de congregaciones, líderes aquí en Paraguay que nos están mirando, que nos siguen siempre. Y estamos viviendo una situación de crisis en cuanto a la pandemia, ¿no? Y bueno, vos sos un profesional muy eh, reconocido y sería importante que puedas, si te parece, dejar tu número de teléfono para que se conecten. Sé que estás haciendo clínica a través de lo que es vía online, a través de los estados del WhatsApp y bueno, de otros medios virtuales. Así que si querés, podés aprovechar a pasar tu Muchas, información, ¿sí? sí, ¿Sí? muchas gracias. Así mismo estamos haciendo, nos reinventamos también los psicólogos haciendo terapia online, algo que hace un tiempo ya se venía desarrollando en diferentes partes del mundo, pero esta circunstancia nos llevó a poder seguir estar en contacto con los pacientes, con las personas que consultan. Y bueno, está abierto también eso, 0982-71-2909 es mi número de teléfono, me pueden enviar un WhatsApp y bueno, allí podemos estar concretando una consulta. Estamos haciendo también ya las consultas en el consultorio con las medidas sanitarias, ¿sí? También, y también vía online estamos continuando con eso. Sí, sí. Justo ayer hablábamos con la licenciada Yoli Jiménez de esta situación que nos toca vivir a todos. Y Ujú, bueno, hay pastores, hay líderes congregacionales que tienen a sus miembros, los hermanos de la congregación, que no saben dónde derivarlos en situaciones como la que se ujú. está viviendo. Así que es una buena oportunidad para que, bueno, muchos se puedan conectar y si necesitan algún tipo de ayuda, poder hablar contigo. Excelente, muchas gracias y gracias por la oportunidad, Thor. Un gusto poder compartir y siempre la amistad y lo que se pueda aportar, como se dice, M aquí. Muy bien, hoy iniciamos lo que es la parte del programa de conferencias con ILI, con el director de Lidera Paraguay, que es Joel Rodríguez, el licenciado que nos acabó de compartir, y a partir desde hoy las conferencias que vienen va a ser con todo el equipo de conferencistas, son varios, diferentes, así que vamos a aprovechar bien todo este tiempo para seguir formándonos, instruyéndonos en todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron. Habrás visto que mucha gente de Argentina, de diferentes lugares, de Paraguay, de Encarnación, Ciudad del Este, Villarrica, ahí nuestro amigo Manuel, ¿sí? Que dentro de poco también lo vamos a estar escuchando. Así que bueno, gracias, gracias a todos. Muchas bendiciones, gracias por acompañarnos. No te olvides, Joel, cuando nos vamos de compartir el video, si no Asimismo, desaparece. muchas- Ahí está. dale, un Bueno, gusto. Sí,